Hoy tenemos un invitado recontra de lujo. Ustedes saben que esta casa se identifica por tener invitados como siempre de lujo que nos pueden dar una idea perfecta de nuestra nueva fase de Desconectados. Ustedes los han pedido y Desconectados ha ido cambiando. Desconectados 4.0 quiere iniciar una nueva etapa. Es un poco Desconectados Next o el profesor opina, en donde invitamos a un crack sencillamente de la innovación en los territorios y lo más importante, desde el territorio para el territorio. Ahí tenemos a nuestro invitado súper especial, que es el profesor Julio César Caro. Bienvenido, profesor Julio César Caro. Gracias por estar en Desconectados 4.0. Hola, Jersiton. Para mí realmente es una alegría poder estar aquí participando, saludarlos a todos. Bienvenidos. El tema, como tú lo mencionabas, que vamos a trabajar hoy es bastante interesante, entonces es bueno que se queden, nos acompañen. Tenemos varias cositas por contarles que seguramente les van a parecer nuevas, novedosas, interesantes y desde la visión del territorio, como tú lo mencionas, vamos a tener un rato muy ameno y muy entretenido. Gracias Julio César por la amabilidad de estar en nuestro programa. Recuerden que Desconectados 4.0 tiene como siempre nuestra casa matriz a Sonat Radio, que es nuestra emisora que retransmite por las emisoras comunitarias y la emisora de los egresados del norte de Santander, y también a nuestra casa matriz principal, que es Radio ESAP. Recuerden que este programa lo pueden ver los jueves en retransmisión a las 5 de la tarde en Radio ESAP. Ahí va a estar este programa en toda la emisora para que lo puedan escuchar a través de audio. Ahí lo van a escuchar a través de audio solamente. Aquí lo pueden ver audio video. Allá van a ser solamente a través de audio. Pero es un capítulo que se retransmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Si quieren escucharnos en iBox, ahí pueden encontrar nuestros capítulos de Desconectados 4.0. Hoy con una nueva faceta, con el profesor Opina. Hoy tenemos un crack, Julio César Caro. Ya lo escucharon ustedes. Tienen muchas cosas interesantes para nosotros. No muchos de nuestros invitados tienen la oportunidad de haber escrito un libro. Resulta que esta historia, y esto es una chiva para ustedes, el profesor Julio César Caro hace muy poco escribió un libro, y es un libro que a mí en lo personal desde hace mucho tiempo me ha causado mucha curiosidad porque está escrito en lenguaje de territorio. A mí me parece que está escrito en lenguaje del territorio. Por eso hemos invitado a este crack de la escritura y un profesor geógrafo a nuestro programa para que venga y nos cuente mucho más del tema de la innovación territorial y sobre todo desde la perspectiva de la vida territorial sostenible. Ese es el nombre del libro, vayan y cómprenlo y me parece que es muy interesante. Al final dejaremos la publicidad aquí para que ustedes vayan a las aplicaciones y puedan comprar el libro, lo pueden descargar en línea y también lo pueden tener físicamente, lo pueden comprar físicamente. El que le guste el libro, la pasta, rayarlo como yo, pues ahí lo puede tener, ahí lo va a conseguir. Profesor Julio César, siempre suelo iniciar este programa con algo muy particular. Y como toda la audiencia, para toda nuestra audiencia que siempre está acostumbrada a esto, quiero preguntarle de forma muy abierta, desde el corazón, desde su perspectiva personal, ¿quién es Julio César Caro para todos aquellos desconectados 4.0 que todavía no lo conocen? Bien, como tú lo decías, he sido docente. Mi principal quehacer en la vida es la docencia universitaria y el resultado de lo que vamos a hablar hoy del trabajo ha sido ese proceso de construcción de conocimiento, de entender que de cada persona y de cada uno de nuestros estudiantes principalmente aprendemos mucho. Yo soy nacido en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, altar y cuna de la patria, un departamento muy histórico de Colombia, también adicional a lo histórico, pues tiene una cultura muy interesante, religiosa, histórica, y es un departamento universitario. Aquí existen muchas universidades y es un centro donde vienen los jóvenes a desarrollar sus actividades de formación, y por lo tanto, pues tuve la oportunidad de formarme aquí en la ciudad de Tunja. Soy economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Y a la par de haber desarrollado mi actividad profesional, también siempre me encantó mucho el tema de la investigación, Yercito, ni que sea también un motivo para que quienes nos están escuchando y de pronto ven muy lejano esos temas, eh, realmente los invito a que empiecen. Y eso, tanto la investigación como esa pasión por enseñar desde joven, me fue abriendo puertas y empecé, por ejemplo, como monitor. Es decir, que uno todavía no se gradúa y acompaña algunos de los cursos que están un poco atrás. Y ahí me di cuenta que mi pasión era la docencia y a partir de ello lo fui complementando con la investigación. Y siempre he trabajado también algo muy interesante, Jersey Tony, es que he trabajado con comunidad para desarrollar mi actividad profesional. Trabajé en unos municipios de Boyacá, en el norte de Boyacá, Panqueva, Chicas, Huicán, El Espino, Samacá, etcétera, con comunidad. Y eso, pues uno en el momento de pronto no lo identifica, pero ha servido para plantear muchos de los temas de investigación que he venido trabajando. Después tuve la facilidad de hacer una especialización en finanzas, una maestría en economía, que ahorita te voy a contar un poco de qué investigué y qué trabajé en esa maestría. Después, como tú lo dices, pude estudiar un doctorado en geografía y mi tema de trabajo fue la innovación territorial y por ello hoy hablamos un poco de este tema, porque me dediqué los 5 años de ese doctorado a hacer procesos de investigación respecto a los temas generales de innovación. Me acerqué mucho a los conceptos de territorio, que ahorita lo vamos a hablar también, y pude construir y proponer conceptos y teorías de innovación territorial y también desarrollar algunas metodologías. Yo resido en la ciudad de Tunja actualmente, soy docente de la Escuela Superior de Administración Pública. En pregrado me encanta, por ejemplo, la docencia, pero acompaño temas de investigación. Hace poco con unos estudiantes hicimos desde la lógica geográfica una tesis muy interesante de cómo se ve la visión geográfica en Colombia. Es un tema muy fuerte en otros países, pero acá en Colombia casi no lo trabajamos. También soy docente en la maestría y enseño mucho finanzas. Hace poco, hace 15 días, fui invitado, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, Argentina, al 58 Congreso de Finanzas Públicas, porque es otro tema que también trabajo y me encanta, me parece que es muy interesante. Y también soy docente, doctorado fuera del país, autor de varios artículos, libros. En la actualidad estoy codirector de un proyecto de investigación que el tema te va a llamar la atención y a quienes nos están escuchando también. Estamos desarrollando un modelo espacial para dar lineamientos de política pública para optimizar las transferencias de nivel subnacional. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay un objetivo que es para el 2025 radicar un proyecto de ley para actualizar ese tema de transferencias subnacionales, que es un tema que no se ha actualizado a profundidad desde los 80 y que va a ser una discusión bastante interesante. Y desde la SAP queremos hacer ese aporte a partir de una mirada un poco más amplia que meramente lo legal o lo financiero, sino tener varias posibilidades y desarrollarlo. Y pues por supuesto en ese complemento pues de las clases, la investigación, también pues mi familia, que es muy importante para mí. Yercito, tengo dos hijas, una de 8 y otra de 4 años, están en una etapa muy linda Bello. y trato de compartir mucho con ellas y por supuesto mi esposa y mi familia cercana. Yo les dije a ustedes que tenía un crack. Yo les dije, tengo un crack para presentarles y aquí me da pie a hacer la primera pregunta porque es muy complejo, no es tan fácil escribir un libro. Ustedes creen que esto es muy fácil, pero realmente, si han escuchado a Julio César, tiene un recorrido larguísimo hasta donde va el día de hoy para poder escribir un libro, simplemente para poderlo escribir. Con esa trayectoria, ¿cómo hace uno para identificar, bueno, para decir, tomar la decisión, voy a escribir un libro y sobre todo, ¿cuál es el propósito principal de ese libro? Un poco ahí se le vuelve uno muy complejo. Ustedes lo escucharon, es economista,
está pendiente del tema financiero, yo también soy financiero, por eso lo entiendo bien. Está trabajando en el tema, digamos, en una directiva de transferencias, está trabajando en un grupo de investigación, es profesor de doctorados y maestría, y también cómo se decide uno a escribir un libro y lo más importante, cuál es la punta de lanza para que este propósito del libro se dé. Cuéntanos un poco la historia de eso. Bien, yo sé que el tiempo es muy corto y pero es importante que te cuente, ¿sabes por qué? Porque una de las razones fundamentales es motivar. Bien, súper. Y te voy a contar muy rápido. Yo te dije que había hecho una maestría y en el tema de la maestría trabajé el tema del cambio técnico y la innovación tecnológica. Porque, claro, mi formación como economista y mi profundización del tema en economía me acercó muchísimo al tema del cambio técnico, pero no lo quise ver solo como un elemento numérico, sino dije, bueno, ¿y por qué no hablamos de innovación? Y te quiero contar que ahí escribí mi primer libro. Y Ah, súper. este libro se llama así, Cambio Técnico e Innovación en Colombia. El autor Julio César Caro Moreno, ustedes lo van a encontrar. Hice un trabajo muy juicioso de la evolución del cambio técnico y digamos que me dio las bases y senté el precedente de acercarme al tema de innovación. Eso fue en el 2015, quiere decir que es aproximadamente unos 9 años. El tema hasta ahora se estaba empezando a trabajar fuerte, a pesar de que el tema de innovación es históricamente muy antiguo, porque podríamos hablar que desde que existen las dificultades o las oportunidades existe innovación, pero que se haya trabajado digamos que con un proceso más de planeación, articulado y que se acerque un poco más a la temática, no era tan conocido. Y más desde la visión económica se trabajan más temas macroeconómicos, de crecimiento, de impacto, de bienestar. Y ese fue mi primer acercamiento. A mí me Y parece mucho después, que en innovación ahí se parece mucho como a la estrategia, que mucha gente habla del tema, se lo coloca a los títulos, pero realmente poca gente llega a prototipar o poca gente llega a materializar para los que nos están escuchando en el territorio, a volverlo una realidad, a resolver algún problema o una solución, darle una solución. Entonces, creo que esto es sí, muy pertinente lo que tú nos dices, ¿no? de acuerdo, ¿y sabes cuál fue el resultado? Y ojalá, ese libro es gratuito, está en la red. ¿Sabes cuál fue Súper. pues una de las conclusiones? Yo diría que la conclusión principal es que en Colombia no se desarrollan procesos de innovación radical. Que ese, claro, les pido que me entiendan que en ese momento yo hablaba solo desde la visión económica. Y entonces habían unas mediciones de unos indicadores de innovación y lo que hice fue construir un modelo y mostrar que en realidad los procesos de innovación estaban muy consolidados en unos pequeños grupos económicos y que los incentivos para desarrollar procesos de innovación no existían, principalmente porque después de la apertura económica en Colombia era más fácil traer diseños, invenciones, innovaciones que Claro, crearlas. Y claro. ahí hago toda una justificación de eso. Pero mira que finalizado ese proceso, a mí me quedó como un vacío, porque dije, está muy interesante el tema de la innovación desde la visión económica, que es mucho el cambio técnico. ¿Y por qué te digo un vacío? Porque es que ese tipo de innovación y ese tipo de temática es muy interesante, pero principalmente persigue el beneficio económico y casi todos los procesos de innovación económica están centrados en construir acumulación. Digamos, no bienestar, sino acumulación para unos pocos y riqueza. Y yo decía, pues está interesante, es una parte del proceso lógico del desarrollo de las sociedades, pero me hace falta, no sé, como también ver otro tipo de innovaciones y empecé a escuchar conceptos que muchos ya seguro conocerán o que no conocen y también es interesante que se empiecen a acercar. Innovación social, eh, Canta. innovación de otros tipos, pública, bueno, y una serie de innovaciones. Y en ese proceso empecé a desarrollar mi formación doctoral. Y tengo la ventaja de que el doctorado en geografía, que también es poco conocido, a veces las personas dicen, ah, profe, es que usted hizo un doctorado en geografía, quiere decir que se sabe todos los municipios de Colombia.
No, ahí en ese doctorado en geografía hay dos visiones. Una que es la geografía física, que sí se desarrolla todo el proceso, por ejemplo, de conocer estructuras físicas de la Tierra, Sí, ok, bueno, y de los espacios. Y hay una geografía humana que es la que se trabaja muy fuerte, que es, por ejemplo, analizar el espacio y todo lo que lo contiene. Y dentro del tema de espacio hay una cantidad tan interesante de conceptos, espacios creados, espacios reales, bueno. Y dentro de eso, de esa temática, yo empecé a acercarme mucho a algo que se llaman las dimensiones geográficas, Jersey. muy ¿Qué interesante es el las tema. dimensiones geográficas? Pues sí o no, es la siguiente pregunta, ¿no? Sí, Entonces, uno dice, mire, resulta que en el desarrollo de esa geografía humana hay siempre unos impactos en lo social, en lo económico, en lo político, en lo ambiental. Tú sabes que lo ambiental en este momento es fundamental y en lo político institucional. además que Podríamos hablar estamos que a esas puertas son, de la COP16, ¿no? Estamos aquí en la pero por puerta, supuesto. claro, Y entonces esas dimensiones uno dice, ah, mire, quiere decir que todos los temas se pueden analizar desde esas múltiples dimensiones. Y por mi formación como economista y en finanzas y en maestría en economía, pues yo me había siempre dedicado a la visión económica y tenía muy fuerte ese aspecto, pero tenía un vacío muy fuerte en las otras dimensiones. Y entonces dije, bueno, y si ya he trabajado esos temas y sé que tengo unas debilidades, eh, ¿por qué no empezar a eso que me encanta, que es la innovación y no perder ese conocimiento previo? claro. Pues empezar a averiguar, bueno, y desde la geografía, ¿cómo ven la innovación? Y entonces empieza el reto de ese libro que estamos hablando de innovación territorial. Y es, bueno, yo ya conozco el tema de definición de innovación tecnológica. El reto es cómo hacemos desde una mirada alternativa, interpretando como esa visión geográfica. ¿Qué le da esa visión geográfica? Pues le da prioridad a los procesos y a los efectos multidimensionales. Y entonces uno empieza a decir, tengo que abrir mi campo de visión, de conocimiento, y fue plantear, bueno, desde la geografía voy a denominarla como no innovación geográfica, sino dije, tenemos que tratar de bajar el nivel y permitir que este tema se pueda trabajar a una escala territorial. Y dije, bueno, voy a averiguar qué han escrito de innovación territorial y hice la búsqueda y no había mucho. Había, por ejemplo, temas de innovación y desarrollo tecnológico o innovación y desarrollo territorial. Hay un autor, Ricardo Méndez del Valle, que es un español, que ha escrito mucho sobre el tema de desarrollo territorial y geografía, pero no ha creado el concepto de innovación territorial. Y es ahí donde desde esa visión multidisciplinar espacial empieza esa idea, Jersey. Yo sé que muchos se están preguntando cómo hacemos para bajarle el tono a este crack para que eso se pueda entender de forma muy fácil. Y yo le voy a hacer una pregunta y usted, profe, como los profes tenemos la cultura de explicar todo tan bien, ahora, desde su perspectiva, cómo entender en los territorios qué es eso de la innovación territorial y de acuerdo al contexto de su libro para que la gente quede un poco con ese saborcito picante y vayan y busquen el libro y lo puedan profundizar? ¿Cómo podemos entender ese concepto? Bien, te lo voy a contestar, pero quiero plantear dos Dale. elementos adicionales que también van a ser muy interesantes para quienes nos escuchan, para que los profundicen y seguramente les van a ser muy útiles. Y es, listo, innovación territorial. Entonces empecé a buscar, dije, bueno, la idea es construir inicialmente un concepto. Cuando uno hace un tipo de investigación doctoral, la idea es que pueda hacer algún aporte a lo que ya está, es decir, alguna generación de conocimiento. Yo dije, no, pues con solo tratar de definir el concepto de innovación territorial y crear un concepto, pues es suficiente. Y dije, bueno, ¿y para qué? ¿Cierto? Uno dice, bueno, y todo ese esfuerzo.
¿Para qué? Y es lo que invito a quienes hacemos investigación y es, ojalá que tenga un impacto en nuestras sociedades y en nuestras comunidades. Y entonces en ese para qué empecé a conocer conceptos de territorio. Nosotros tenemos el concepto de territorio muy asociado a la división política, ¿cierto? A las divisiones. Y dice, ah, no, es que mi territorio es mi municipio o que mi territorio es mi departamento. Pero desde la geografía hay otras visiones más amplias, que ahorita si quieres lo profundizamos. Sí, ¿cuáles serían esas? Un poco. Bien interesante conocerlas, porque la gente un poco sí, sí, eso me pasa a mí, por ejemplo, en lo personal, ¿no? Mi territorio es mi tierra, mi sitio donde nací o mi próximo, mi más cercano, pero espacialmente se ubica en la geografía, ¿no? El territorio, hay muchas definiciones, pero hay una que me encanta a mí, y es que el territorio es el resultado de la construcción de un grupo social que domina. Y entonces no hay un límite establecido. Entonces, cuando uno habla de divisiones políticas, sí hay unos límites, pero en los territorios, por ejemplo, tú estás en el norte de Santander y a ustedes los divide un país y otro que es Colombia y Venezuela. Pero si tú vas y traspasas esa línea divisoria, tienen los mismos, Las mismas la misma costumbres, cultura, la misma los mismos cultura, objetivos, igual. climas similares, Sí, sí, alimentación similar. Y podríamos decir que ustedes van construyendo el desarrollo de su territorio, ¿cierto? así es, así es. Y entonces, el hecho de que haya una división administrativa no significa que rompa el territorio, porque eso es tan solo una línea. En realidad, los procesos territoriales se van construyendo, que sí es fundamental que haya un grupo hegemónico. Y es el que va definiendo cómo se van desarrollando los territorios, y por eso los territorios son diferenciados. Claramente ustedes se diferencian en norte de Santander con Boyacá, porque la cultura cambia, por ejemplo. El patrimonio, la historia cambia y los grupos representativos buscan otros objetivos. Y el territorio es algo interesante y es que es dinámico. La gente imagina que las cosas son quietas, estáticas. No. En la geografía tenemos una mirada muy bonita y es que entendemos que todo va cambiando. Las Genial. personas, por Estoy ejemplo, aquí los grupos de como poder. sorprendido, aquí tomando nota en mi cuaderno de apuntes de todo lo que ha dicho para Desconectados 4.0. Sé lo profundo de lo que nos está diciendo y me encanta que dejen sus comentarios. Por favor, déjennos sus comentarios, escríbanos qué tanto de lo que le hemos aportado en este podcast a la entrevista de este crack, Julio César, eh, están dispuestos a recomendar cómo se imaginaban el territorio, cómo se imaginaban quiénes son sus grupos hegemónicos, cómo se ejecuta esto y si esto se conecta con la política o se conecta con nuestro diario vivir, con nuestros mandatarios, con nuestros grupos sociales. Eso es muy interesante lo que usted está diciendo, porque si todo esto lo contiene el libro, oiga, devórense ese libro. Esto está genial para seguir la entrevista. Solo para seguir la entrevista, Julio César, desde su perspectiva, un poco, ¿cómo se relacionan entonces innovación y territorio desde esos dos puntos para que encuentre usted ese balance en lo que escribió en ese libro que nos da una breboca genial? Sí, entonces estaba contando el tema del territorio y como es dinámico, pues resulta que en el proceso de ser dinámico surgen nuevas necesidades, ¿cierto? O también surgen nuevas oportunidades. Y cuando uno hace procesos de innovación, lo que busca es satisfacer esas necesidades con nuevas propuestas. Y entonces si los territorios son dinámicos, y existen procesos de desterritorialización, reterritorialización y cambios constantes. Por ejemplo, los paisajes. Cuando uno habla del paisaje, la gente, qué bonito ese paisaje, pero en realidad el paisaje es el resultado del constructo social del territorio. Entonces, ay, ¿por qué esta ciudad es más bonita que la otra? ¿Por qué ese paisaje es más bonito que el otro? Es porque el grupo social ha creado esa estructura de paisaje y los paisajes son cambiantes. Y las dinámicas sociales. Ahora,
Claro, cuando uno habla de necesidades o de oportunidades, porque también la innovación es resultado de oportunidades, empecé a decir, bueno, ¿y cuáles necesidades en el territorio podemos verla desde lo económico, lo social, lo ambiental, lo político, lo institucional? Es decir, lo que yo llamo las dimensiones. Y por eso se llama innovación territorial, porque a esa mirada de innovación le vamos a poner, por ejemplo, estas gafas son ambiental, entonces voy a mirar el territorio desde lo ambiental y poder identificar necesidades, oportunidades de innovar. Después me cambio las gafas y digo desde lo económico, desde lo político institucional. Entonces, algo que inicialmente es una pregunta de cómo satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, le metes territorio, que ya es un concepto no de división, sino un concepto de constructo y de entender unas dinámicas cambiantes y que generan necesidades de manera acelerada. Y te voy a dar otro dato. Se llama innovación territorial, pero no para cualquier cosa, yo te decía, para una vida territorial sostenible. Sostenible. ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque cuando yo miraba lo económico y la innovación, decía, eso era para el crecimiento y la acumulación económica, pero mi visión geográfica no puede ser solo una visión económica. Tiene que ser para generar una vida territorial sostenible. Y me encontré con un gran maestro que se llama Frank Gutiérrez Rey. Es un docente, fue docente mío en el doctorado de la metodología de la investigación. Y él había desarrollado fuertemente esa investigación. Si ustedes entran y buscan vida territorial sostenible, pues van a encontrar que es una visión que se aparta, por ejemplo, de temas de crecimiento económico, de desarrollo económico, de desarrollo humano, o de, por ejemplo, hablan de sostenibilidad ambiental, pero es que la sostenibilidad también es un concepto que es un poco criticado. Entonces, decir, bueno, proponemos esto, vida territorial sostenible. Muchos hablan, por ejemplo, del bienestar, muchos hablan del buen vivir en Ecuador o en otros países hablan del buen vivir, otros hablan del estar bien. Nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué la propuesta no es que sea vida territorial sostenible? Y digamos que están esos tres temas, innovación, territorio, vida territorial sostenible. Y ahí Genial. empieza Genial, eh, ahí se la oportunidad de eso. desenreda toda esta madeja de información que ustedes están viendo. A mí se me hace que esos son dos apellidos que tienen un propósito muy grande. Porque la innovación desde el territorio ya tiene una gran, digamos, un gran concepto. Más, si le sumamos las dimensiones que tú nos estás diciendo, lo veo desde diferentes caras, desde diferentes puntos de vista, le agregamos la vía territorial sostenible como un apellido, pues ese es el propósito, ¿no? ¿Para qué es la innovación? Pues para una vida territorial de verdad de largo plazo, ¿no? No una visión Sí, cortoplacista, sino una vida un poco más larga. Y aquí salto un poco a otra pregunta que debería hacerle y es, ¿qué tipo entonces de innovación describes tú en tu libro? ¿Qué tipo de innovación se ve ahí o toda la innovación es la misma o hay algo que debamos saber desde el concepto de innovación y que se compile en este libro? bien. Eh, Primero se hace una construcción teórica muy interesante. Podríamos hablar de, yo la tomé de los últimos 30, 40 años, desde los 1800, pero el solo concepto de innovación, pues fue un reto, ¿no? Y es, ustedes van a encontrar en el texto una recopilación de dónde nace la palabra innovación, qué quiere decir, cómo se ha venido trabajando. Muchos hablan del tema de innovación partiendo de Schumpeter, porque se da todo un proceso de industrialización. Pero yo encontré, y te voy a contar aquí algo bastante interesante que a la gente le va a encantar, que antes innovar se castigaba. Caramba. ¿Ah? Entonces uno dice, ¿por qué? Se me hace Mira, conocido, se me hace... sí. Pero ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, cuando había una hegemonía religiosa, Claro. cualquier cambio era un pecado.
Y entonces el que generaba innovación, cambio o creaba otras formas o las mejoraba, podía ser catalogado como un pecado y podría tener consecuencias muy, muy serias. Entonces, antes estaba prohibido para la sociedad, era mal visto desarrollar procesos de innovación. Y hay autores que, por supuesto, en su época no tuvieron la valoración que tienen, ¿cierto? Leonardo da Vinci, etcétera, porque en ese momento hacer esas propuestas estaba fuera del contexto y de la lógica religiosa. ¿No? Pero eso era como, Incluso hoy, si usted se le parece algo a lo que usted hace en su vida diaria o en su trabajo, y si alguna vez en lo público alguien le ha contestado eso se hace así y ya eso no se claro, cambia, pues usted puede estar viviendo en los 1800 y no ha trascendido al 2024, ¿no? claro. Entonces empiezo contando en el libro cómo se da el proceso de innovación y cómo Muy ha cambiado, interesante. pero me centro ya en las últimas etapas de los procesos de innovación. Y entonces te voy a hacer como un recorderis aquí rapidito de qué planteé ahí. Entonces, Un review. sí, se habla mucho de distritos industriales y sistemas de producción local, que fue como un tema muy central, de ambientes innovadores, de ciudad informacional y economías informales, espacios tecnopólicos, que eran las grandes, cuando se creía que las grandes ciudades iban a ser como en eso de los supersónicos, que todo superconstruido. De pronto tú escuchaste hablar de sistemas de innovación, tanto los nacionales como los regionales, ciudades que aprenden, ciudades del conocimiento, economías creativas, ciudades creativas, innovación social, la región social, dinámicas de proximidad, crecimiento inteligente, distritos innovadores, innovación pública, todos esos conceptos que se han venido trabajando y es lo mismo. Todos hablan de innovación, pero a la medida que nos vamos desarrollando en la sociedad, se van dando las necesidades de profundizar un poco más en unas u otras innovaciones, pero las características de las que te dije es que son resultado también de lo que se dio de los procesos de innovación tecnológica y organizacional que se trasladan del sector privado como a otros sectores y principalmente al público, al social, eh, pero que realmente no logran leer toda la estructura de los territorios. Y entonces, en ese recorrido, dije, bueno, ya identifiqué todas las tipologías de innovación, ya tengo claro el concepto de territorio. El concepto de territorio lo obtuve de un profe que también se encuentra el libro en internet, Saquet, Marcos Saquet, muy bueno, porque es un libro muy extenso que solo habla de territorio. Entonces, los que quieran, venga, que eso que usted dijo ahí me pareció interesante, que por supuesto uno Claro. podría quedarse hablando solo de ese tema. Y entonces dije, bueno, pues voy a construir mi propio concepto de innovación territorial. Y entonces dije, mire, con todo lo que he identificado que debe contener, primero la innovación, pues debe ser un proceso que realmente genere un cambio y que lo acepte la sociedad. Entonces la definí primero como un proceso convergente, porque hay personas, hay territorio y que sea creador de nuevos, y ahí está la palabra nuevo, o mejorados valores territoriales. Entonces, alguien me dirá, uy, espere, profe, ¿qué es eso de valores territoriales? Pues es lo mismo que les he venido contando. Lo sociocultural, lo ambiental, lo económico, lo político. Y esos valores territoriales, ¿qué deben generar? Pues unas dinámicas que integren esas dimensiones, porque si solo lo dejamos en lo económico, pues sería solo innovación económica o Ok. tecnológica. Si Ok. lo dejamos solo en lo ambiental, pues sería solo innovación ambiental. La idea es que se integre y que la sociedad o unos grupos representativos de esa sociedad interactúen para que esos procesos realmente modifiquen ¿qué? Pues el entorno, lo que usted quiera llamar como territorio, ya sea una escala local, una escala subnacional, una escala nacional o internacional,
Pero algo muy importante es que ese concepto de innovación, como yo digo que es desde la vía territorial sostenible, pues debe hacer que ese territorio y esa sociedad y quienes vivimos en él tengamos una vida más justa en aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales. Yo se los dije a ustedes Entonces, que tenía un crack al otro lado de la pantalla y me hubiera gustado muchísimo haber tenido la oportunidad de haber ido hasta Tunja o a Boyacá, cualquier municipio de esos hermosos que tiene ese bellísimo, bellísimo territorio, porque es verdad que ese territorio sí se parece todo y tiene unos propósitos muy parecidos, como usted lo está diciendo. Y hablamos de varios temas que a mí me han causado curiosidad. Yo he tomado atenta nota. Mire, aquí tengo el concepto de vida territorial sostenible, que usted lo acaba de mencionar, las dimensiones, dos autores que sí o sí tengo que ir a leer, como Fran Gutiérrez y Marco Estep, saqué, saqué. y Saquet, Marco Saquet, aquí lo noté. Un poco tocamos otros temas como la innovación, el territorio, la dominancia territorial, ¿no? Que se identifica por un territorio y los grupos hegemónicos a los cuales usted me acaba de decir. Tengo que recordarles a todos ustedes que déjennos sus comentarios si alguno de estos temas usted los quiere escuchar a profundidad y haríamos otra entrevista. En algún otro momento hacemos otra entrevista o haremos algunos clics muy cortos para que ustedes puedan escuchar o entender estos temas con una mayor profundidad por un experto, porque en redes sociales hay mucha información, pero pocos expertos. Uno de estos expertos es Julio César Caro Moreno, que lo tenemos aquí para nosotros y sacarles el jugo lo mejor posible. Ustedes desconectados, déjenme sus comentarios, déjenme saber si este video puede llegar a los 1000 likes y si llega a los 1000 likes, hacemos un nuevo programa con Julio César Caro, especialmente sobre esos temas sobre los cuales ustedes quieren profundizar y les gustaría entender un poco más o quieren dar su opinión o si nos quieren acompañar en un desconectado, usted que es nuestro fiel seguidor, estaría bienvenido para que le haga todas las preguntas que quieras a nuestro experto. Recuerden que estamos también en Radio ESAT y estamos también transmitiéndonos los jueves a las 5 de la tarde. Todos los jueves 5 de la tarde, Radio ESAT en retransmisión. Está este programa, ahí lo puede escuchar. Va en su carro, coloca iBox y lo escucha en el formato de podcast, pero solo en audio. En YouTube nos puede encontrar, ya sabe, aquí, compártalos con su familia y con sus amigos. Y si quieren enviarle un mensaje a Julio César Caro, pues envíenle todos sus comentarios porque estamos aquí. Me da pie, profesor Julio César, y le doy las gracias por estar, como siempre, tan paciente con esta información porque es muy, muy, muy importante. Quiero preguntarle, ¿qué se entiende desde su perspectiva, un poco para nuestra audiencia, del concepto que usted nos da sobre vida territorial sostenible, lo que usted conoce como BTS en su libro? Bien, lo que te decía es una construcción bastante interesante de incluir las dimensiones y algo que planteaba el profe Fran Ramírez Rey, es que, Fran Gutiérrez Rey, perdón, es que, mm, por ejemplo, el desarrollo económico busca llegar a un punto. La convergencia también busca que los diferentes territorios como que se agrupen. Y si logran eso, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? O sea, como que esos conceptos tienden a ser muy estáticos. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo vemos un poco desde la lógica dinámica y entendiendo que quienes habitamos y desarrollamos los constructos sociales, los territorios, pues tenemos en realidad dinámicas? Y mira esta gráfica que te voy a compartir, bastante interesante, que Genial. resume las dimensiones. Mira, hay como cuatro burbujitas que es lo económico, lo Ambiental. ambiental, lo político institucional y lo sociocultural. Y si tú ves, se entrelazan y en la parte superior dice sostenibilidad. Y entonces dice lo ambiental para buscar la sostenibilidad y la armonía. Lo político institucional para buscar la mejor dinámica que exista
entre las instituciones y las personas. Lo sociocultural, y ahí viene algo bastante interesante, y es que busca la equidad y la justicia social, eh, identifica la importancia de los grupos y las culturas, y lo económico en búsqueda de la igualdad, no de la acumulación. Y esas dimensiones se van entrelazando y dice, por ejemplo, una relación económica y ambiental es la producción agroecológica. Una relación entre lo ambiental y lo político institucional es la conservación y la protección y el uso adecuado del medio ambiente. Una relación entre lo político institucional y lo sociocultural son los derechos humanos y la inclusión a una vida sostenible en el largo plazo. Y una relación entre lo económico y lo sociocultural es que busca que las personas estén bien. Y a todo esto, por supuesto, hay toda una teoría muy fuerte por detrás. Es a lo que se busca apuntando al buen vivir y es la sostenibilidad de ese buen vivir. Y también hay una relación entre lo económico y lo político institucional. Y es algo que nosotros trabajamos muy fuerte y es el tema de la ética. Genial. En la innovación, tú sabes que la ética es fundamental y en el desarrollo de procesos de investigación también lo es. Y también hay una relación entre lo ambiental y lo sociocultural que tiene que ver con el correcto uso y manejo del aprovechamiento de los bienes naturales. Tú sabes que hay una gran discusión entre el uso del medio ambiente y la acumulación económica y el impacto de las externalidades que ahí se están general. Y dice, tiene por objetivo la equidad y la justicia social territorial en los aspectos culturales, la identidad, el arraigo y la pertenencia territorial. En lo económico, la igualdad social y territorial. En lo ambiental, la sostenibilidad y la armonía. En lo ambiental, respecto a el territorio, en lo político institucional, la gobernabilidad y la cohesión social, y territorial para un buen vivir y convivir como un fin último del desarrollo sostenible. Entonces, la vida territorial sostenible no solo es mencionarlo, sino que hay un proceso de construcción de esa visión que apunta a que lo ideal es que ojalá en cada decisión que tomemos desde esas dimensiones estemos mejor. Porque si una dimensión pesa sobre la otra, por ejemplo, si lo económico pesa sobre lo ambiental, ¿qué pasa? Que hay contaminación, que hay externalidades negativas. Ahora, no es anular lo económico, es buscar El equilibrio, un ¿no? equilibrio que es muy complejo, pero lo podemos lograr como humanos. Sí, yo Y creo. si logramos eso, dime si no es vivir bien, si no Digo, es una vida territorial sostenible. ¿Sí lo ves? a mí me parece un libro muy, muy en clave de, de la vida real. Claro, Me parece muy en clave de, más allá de una teoría, más allá de que me encuentro con información que es muy pertinente para los que nos escuchan, encuentro que cuando empecé a leer el libro, con franqueza se lo digo, no quería parar. Sentí como que me llevaba y iba más allá y me daba más curiosidad, pero hoy que lo estoy escuchando de su voz, eh, creo que deberíamos grabar este podcast con todo el libro, leer el libro y ponerlo en un podcast para que la gente lo vaya escuchando en el carro, porque no se trata de una teoría. Desde mi perspectiva, se trata de la vida real, claro. de la vida humana Sí. real, de buscar el equilibrio, de tener un equilibrio con nuestros hermanos, con la naturaleza, con el medio ambiente. El que creía que venía a escuchar una teoría aquí a este podcast, pues creo que se encontró con que esto va mucho más allá. Y Julio César, quiero felicitarlo porque no debió haber sido fácil, ¿no? Encontrar ese equilibrio en el libro para usted poder, digamos, bajar un poco sus pretensiones y escribirlo en clave de lo que de verdad se puede ejercer. Y con esto le pregunto, para los que están en la audiencia, ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿Cómo lo pueden comprar? Porque ya los tengo antojados y no les hemos dicho nada. Y un poco muy rápidamente, ¿dónde lo van a encontrar? ¿Cómo lo pueden comprar? Y si ustedes considera que con todo esto que ha escuchado
usted tiene más preguntas que respuestas, váyase y compre el libro porque está genial. Sí, mira que lo que tú dices es cierto y es un reto, Es porque genial. imagínate, bueno, acá suena súper, pero construirlo, Oh, imagínate mi visión de economista cuando llego complejo. con todos estos compañeros y docentes del conocimiento geográfico. Y pues yo no entendía mucho el tema y fue complejo llegar a poder desarrollar esos conceptos y ahora plasmarlos y que no me equivocara en esa interpretación. Pues fue un reto, pero pues por supuesto Buenísimo. creo que se superó y tú lo dices. Y seguro que quienes nos están escuchando están escribiendo ahí, no, sí, yo creo que eso debe ser así, me Claro, gustaría que en esta teoría fuera otra cosa. Y seguro que te van a decir, hagámonos un programa sobre, por ejemplo, solo vía territorial sostenible pues a o mí ya solo me, sobre territorio. claro, a mí Es me más, tiene muy tienes un complicado, programa pasado, ¿no? Con claro. el profe eh, Juan, que hablaron un poco del tema geográfico y de territorio. ¿Cómo es que se llama el profe? Jorge es, bueno, se me fue el No, nombre. es de apellido Santiago, Santiago, Santiago. profesor Santiago. Él fue compañero mío en el doctorado Qué bien. y él desarrolló también su teoría. Hicimos el doctorado en Bogotá de manera presencial en Con el él Instituto hicimos un, Geográfico Agustín Codazzi. sí, con él hicimos un programa muy bonito porque intentamos explicarle a toda la ciudadanía un tema que para mí sigue siendo supremamente complejo y es un poco el catastro multipropósito. Y él nos explicaba de una forma espectacular. José Armando Santiago se identificó con el programa, así como estamos haciendo este podcast. Él explicó muy sencillo, la gente entendió un poco más, porque a veces hablar sobre ese tema es muy complejo porque la gente siente, oye, me van a colocar más impuestos, me van a poner a pagar más plata. Él lo explicó desde otra perspectiva. Como tú dices, ya me da curiosidad. Yo quisiera hacer un doctorado en geografía, porque es que si eso le transforma, Sí, claro. si eso le transforma la mente a uno, si esto le cambia la estructura mental y usted ya puede ver desde muchas dimensiones un mismo problema, Ajá, usted se convierte en un ser humano muy valioso, porque puede aportar, así no tenga, digamos, todo el conocimiento, pero tiene una experiencia de vida y puede aportar desde muchas aristas y se puede reunir con mucha gente para resolver problemas, porque en realidad esa es la vida real, es la solución de claro. problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es José Armando Santiago y hicimos un programa, Sí, interesantísimo. tiene muchas reproducciones y ya habíamos hecho uno por allá en el 2023 con él mismo, hablando del mismo tema, pero estábamos recién empezando nuestro programa. Ha sido muy valioso contar con la presencia. Un saludo para el profesor José Armando Santiago, si nos está escuchando y si nos va a ver luego o nos va a escuchar en retransmisión. Gracias por tanta amabilidad con nosotros. Y entonces te decía, mira que es un reto y todos, ojalá lo pensáramos así. Mira, del tema que yo estoy trabajando, de lo que quiero proponer, solo tiene una visión. ¿Por qué no le tratamos de incorporar otras visiones? Pues, Entonces tú dices, mira, yo trabajo lo social que está buscando, por ejemplo, la equidad, esa equidad, pero no cualquier tipo de equidad, sino una social y territorial, que sea justo en lo social y digamos en lo dinámico. O si tú estás trabajando lo cultural, digas, no, mire, yo quiero trabajar la identidad, el arraigo, la pertenencia territorial. O si tú trabajas en lo económico, dices, no, pero es que yo quiero una visión de igualdad social y territorial. O en lo ambiental, tú dices, no, yo quiero que exista una propuesta de sostenibilidad y de armonía ambiental y territorial. O si tú trabajas en administración pública, en la política institucional, el Estado, dices, no, a mí me gusta es buscar una gobernanza y una cohesión social. Eso es geografía, eso es vida territorial sostenible. Ahora, si a eso real, le es ponemos real. una visión nueva de innovación y dice, mira, ahí hay un señor que en un libro que tú lo decías se llama Innovación Territorial bajo la perspectiva de la vida territorial sostenible, está en internet, usted lo escribe, profesor Julio César Caro, lo compra en línea, es bastante económico, no me recuerdo el precio, pero está como en los 30.000 pesos. Y va a tener un Gástese texto esos que habla 30 de mil todo esto. pesitos, pero usted va a tener un librazo porque ya lo leí, se lo recomiendo. Es un librazo, váyanse y cómprenlo. En las librerías también los pueden conseguir.
¿En la librería ya están o Ya todavía en no están? físico se nos agotaron. ¿Se agotaron? Lamentablemente, Gerson, en la Feria del Libro tuvimos una gran acogida Sí. como te dije, me han invitado a muchos Mire, eventos mire, yo para hablar cuando, del tema. eso se lo voy a Agotaron. hablar para todos mis desconectados. Cuando ustedes vayan a un restaurante y el restaurante está vacío, no entren, porque eso significa algo. Si un libro está agotado, es lo mismo que un restaurante cuando está completamente lleno. Ahí están vendiendo algo bueno, entre. Cuando usted ve el restaurante y hacen cola, ahí entre, porque esa comida es buena. Este libro está agotado, o sea, si está agotado es porque es bueno. Esto es un librazo, cómprenselo, vayan, búsquenlo, léanlo. No lo vayan a colocar en el estante, léanselo, ráyenlo, búsquenlo en internet, que también lo pueden conseguir y comprar en línea. Nosotros tenemos una investigación parecida y es que estamos hablando sobre, nosotros estamos haciendo una investigación en Catatumbo sobre los municipios PEDET, gobernanza en clave de innovación, un poco para saber si es verdad que esto potencia o no la toma de decisiones. Si analizándolo desde esa perspectiva o viéndolo desde esa cara, los gobiernos locales de esos municipios pueden tomar mejores decisiones basados en ejercicios de innovación y de gobernanza. Entonces, esto es un tema bien interesante que a mí, en lo personal, me apasiona, pero que tiene muchas caras, que usted lo acaba de decir, tiene muchísimas caras. Eh, Siendo un poco concretos, ¿cómo, profesor, usted encontró un índice de innovación? Porque esto es un tema, los que han estudiado los índices de capacidad institucionales y han visto lo que entrega el PURAC y han visto lo que entrega mi PG y han visto otros indicadores y han visto otras propuestas, saben que esto es muy complejo. Todo el mundo tiene su propia versión. ¿Cómo logró usted encontrar una versión de esos índices para el territorio? De forma muy precisa para nosotros ir redondeando nuestro podcast, Bien, porque lastimosamente se queda corto, ¿no? Tengo mucho que sí, yo preguntarle. creo que después nos va a tocar hacer una segunda parte, pero te voy a contar. Eh, Listos. Todo el tema teórico. Mira, esa construcción del concepto fue muy elaborada y en el doctorado uno diría, listo, suficiente con eso, ya hay un nuevo conocimiento, felicitaciones. Dije, no, voy a dar un paso más adelante. Y dije, bueno, ¿y cómo están midiendo la innovación actualmente? Y me encontré pues que están ahí el manual de Bogotá, bueno, y hay una serie de manuales que van diciendo, mire, esto es lo que se mide, e identifiqué que tenían una visión muy marcada y es hacia la productividad, la competitividad, el tema económico. Y dije, bueno, y entonces yo cómo voy a hablar del concepto de innovación si no puedo pues medirlo y a partir de ello hacer propuestas de innovación. Y dije, no, pues entonces voy a proponer un índice que mida la innovación territorial. Y en esa propuesta dije, bueno, y empieza uno a decir, imagínate construir un indicador con Claro, subíndices. Dije, voy a construir una visión y es que eh, debe incorporar unas temáticas. Te voy a compartir aquí rápido no, súper, eh, súper. como los temas. Y dije, mire, lo primero es que debe tener un elemento económico, pero con un fin de bienestar y emprendimiento, uno político, institucional con el fin de gobernabilidad y participación local, uno sociocultural con identidad y patrimonio, uno ambiental con sostenibilidad. Y dije, desde esa visión de vida territorial sostenible, ¿qué elementos deben tener esos indicadores? Cuando alguien vaya a construir un indicador, uno tiene que hacerle la hoja de ruta del indicador, el objetivo, qué quiere medir, cada cuánto lo quiere medir, qué resultado se va a obtener, para qué proceso de análisis se da. Y algo bastante interesante, Gerson, y es que si esto no es replicable en cualquier otro territorio, es decir, que esto se pueda medir a nivel municipal, departamental o como en otros países lo dicen por provincias o por estados federados, pues significa que tu ejercicio es muy interesante, pero no tiene el impacto que quería tener. Yo dije, no, los indicadores deben ser fáciles de identificar a cualquier nivel escalar del territorio y en cualquier otro lado. Es decir, que quien quiera construir el índice y tenga cómo replicar estas temáticas, pues va a poder desarrollar procesos
de propuesta de innovación territorial. Así como revisando algunos para ir avanzando. Desde lo económico, es decir, bienestar y nuevas y mejoras formas de satisfacer equitativas necesidades, generación de igualdad y equidad y justicia territorial, generación de pluriculturalidad y pensamiento, calidad de vida multidimensional, conocimiento y distinción de saberes, crecimiento económico equitativo y distributivo. Y así con cada una de ellas, y a partir de eso empecé a lo que se llama determinar el índice de medición de la innovación territorial. ¿Y qué significa eso? Que ahora tengo que ir construyendo, primero, unas variables que realmente están asociadas a eso. Entonces, por ejemplo, en el tema sociocultural, dije, voy a construir en el indicador unos temas, unas variables, y que esas variables se puedan identificar en cualquier territorio y que realmente sean para construir innovación que estén enmarcadas en la vía territorial sostenible y que sean fácilmente asequibles a Ahí quienes tengo una están pregunta participando. chiquita. Ahí tengo una pregunta Sí. chiquita y se relaciona con esto que usted está diciendo y es un poco cómo puede construir entonces esa metodología para medir esa innovación, por ejemplo, sociocultural que usted estaba mencionando. Mira, te voy a compartir rápido una imagen acá y dice, ahora, un índice está constituido de variables, categorías y temas. Entonces, el tema central, por ejemplo, esperanza de vida. ¿Qué categoría? Salud. ¿Qué variables? Nuevas prácticas médicas. Entonces, ¿a qué está asociada? A la esperanza de vida. Entonces, yo voy y puedo identificar en cada una de estas variables nuevos sectores económicos. Tú sabes que estamos hablando de inteligencia artificial, que ya muchos de los sectores, lo tenías al viceministro en el anterior podcast, hablando de la importancia que tiene que ver la actividad sociocultural, por ejemplo, en el Congreso de Innovación que estuve en la semana anterior, se hablaba de la potencialidad que tienen los territorios en lo turístico, en lo gastronómico. Entonces, que uno pueda identificar que en esos territorios se pueden construir nuevos sectores económicos, de por sí ya es un punto de partida para la innovación territorial. ¿Quién me dice a mí que esos procesos no son constitutivos de vida territorial sostenible? Eh, y empieza uno con todas esas dimensiones a construir los indicadores. Y hay una metodología, y entonces aquí toca, pues, por supuesto, trabajar el tema estadístico, porque si usted va a construir indicadores, no puede dejarlos como sueltos, y es Correcto. la metodología de identificar sectores, subsectores, indicadores y empezar a partir de ello a que sean espaciales, que sean territoriales. Y entonces lo que uno hace es estructurar ese índice. ¿Qué hace? Dice, bueno, cada uno de los temas pues va a tener una participación dentro del índice y se deben agregar. Es decir, lo que me den resultado en lo sociocultural, en lo económico, en lo ambiental, en lo político institucional, cada uno de ellos me va a representar una parte fundamental de ese índice. ¿Y cómo lo construyo? ¿Cómo le doy los pesos? El cubrimiento geográfico, cómo realmente se puede estandarizar y normalizar. Y entonces encontré que hay una metodología que se denomina la metodología o el concepto de Warhol, que lo que hace es desarrollar procesos de valores mínimos, máximos y promedios que lo que hacen es a cada variable de cada dimensión darle unos pesos. ¿Por qué? A veces cometemos errores en el tema metodológico y es suponer que yo le doy los pesos y como son 10 temas, cada uno vale el 10%. No, hay unos procesos metodológicos desde la econometría espacial que lo que hace es crear clúster o grupos y de acuerdo a los resultados le va asignando unos pesos ponderados o promedios que ¿Cuáles dice pesan cada más? ¿Cuáles tema. pesan menos? Claro, por De acuerdo a supuesto. la incidencia del tema, ¿no? Es un poco Exacto. lo que está. Ok.
Sí, y adicional a eso, algo muy interesante. Entonces yo ya construí la estructura, que suena aquí fácil, pero en realidad cuando se No, acercan al texto, no, eso van a es muy... encontrar que toca Usted definir ha cada cosa. resumido Mira, en 45 eso. minutos que llevamos hablando, ha Ah, resumido 5 o 6 años fácilmente de investigación. O sea, esto realmente tiene demasiada tela de dónde cortar. Para toda nuestra audiencia, si usted no ha entendido nada, tranquilo, yo prometo bajárselo y ponérselo al lenguaje más tranquilo posible. Escríbanos sus comentarios, déjenos sus comentarios. Recuerde que les tenemos contestamos, claro. tenemos a un crack, a Julio César, está aquí con nosotros dándonos todas sus mejores impresiones de este libro y de los otros libros que ha escrito y un poco su historia de vida en este podcast NES, que es una retroalimentación de Los Profes Hablan, el profe opina. Aquí estamos en esta nueva fase de Desconectados 4.0 que quiere entrevistar a todos nuestros cracks de la Escuela Superior de Administración Pública y de otras universidades que nos encontramos casi siempre en la vida y que están como siempre dando su granito de arena para que esto se transforme y cambie y seamos una mejor versión de esta sociedad que lo necesita con mucho talento. Profesor Julio César, llegando a nuestra parte final del programa, sé que se nos quedan muchas preguntas, sé que se nos quedan demasiadas cosas por preguntarle, y le pido excusas porque pues este programa trata de resumir de forma muy corta lo que yo sé que usted ha hecho con gran esfuerzo durante mucho tiempo. ¿Cuáles serían esas conclusiones generales del libro que invitarían al lector o que invitan a nuestros estudiantes, audiencia, amigos, funcionarios públicos, personas del común y corriente, que a usted le interesa esto como yo, un parroquiano cualquiera como yo que está aquí tratando de hacer una open class, una clase abierta con esta información? ¿Qué deberíamos o qué cree usted que fue lo que más le marcó del libro? ¿Cuál es la conclusión general del libro que usted dice, con esto yo me casé y con esto yo sentí que la boleta se pagó? Como cuando uno va al estadio y dice, bueno, ya vi el gol de Falcao, ya pagué la boleta, no importa cómo quede el partido. Bien, tú lo decías y es que realmente el aporte que ustedes van a encontrar en el libro o escuchándonos es teórico, metodológico con la construcción del indicador del índice y algo que fue más allá y es que yo no solo lo propuse, sino que lo desarrollé en Colombia a nivel departamental. Entonces tomé los 32 departamentos y dije, bueno, ya tengo conceptualmente qué es innovación territorial, construí el índice de innovación territorial, hagámoslo, midámoslo. Y en el texto ustedes van a encontrar pues una serie de indicadores de mapas que son bastante amenos de revisar. Voy rápidamente aquí a compartirte algo de eso. Mira, acá están los indicadores ya Se cuando se aplican, tienen de cada, mira, los departamentos. Sí, aquí seguramente está un poco lejos la imagen, pero los invito a que revisen el libro o que si ¿no? quieren hacemos una segunda etapa. Se ve Y bien, se ve después, súper. mira, se sacan unos modelos de correlación. Este es el indicador de dimensión sociocultural. Y tiene unos subíndices. Mira, se sacan unos mapas de telaraña para cada uno de los departamentos. Y aquí, por ejemplo, en el tema sociocultural, Bogotá tiene una gran ventaja, pero en donde están lo más cercano al centro, los resultados quiere decir que hay potencialidades de innovación en esos territorios en el tema sociocultural, ¿sí? Entonces, aquí lo que se hace es que con todo esto no solo se tiene lo teórico, lo metodológico, sino quienes desarrollan procesos de planeación de sus territorios tienen elementos para hacer propuestas de innovación en aspectos dimensionales. Y entonces también esto, por supuesto, mira, bueno, qué pena que el mapa está al revés, se hace unos mapeos y eso se hace con todas las dimensiones y al final lo que se hace es construir un índice y es la sumatoria de lo que te digo. Ya hecho todo esto, mira, se superpone cada uno de los subíndices, se crea este, que es el índice de innovación territorial
bajo la perspectiva de la vida territorial sostenible y con ello se empieza a identificar potencialidades que tienen los territorios de innovación con unas visiones diferenciadas. Entonces, el aporte es un diagnóstico desde una visión diferencial, lo decía en el Congreso de Innovación en Administración Pública que estuve la semana pasada, y es que se pueden construir procesos de planeación. Por ejemplo, muchos de nuestros gestores, líderes, quisieran conocer un poco más del tema de innovación para sus procesos de planeación, para sus proyectos, para ordenar sus territorios, tú lo decías, para hacer catastro multipropósito. Bueno, ahí está el insumo y es acercarme un poco más a ese diagnóstico y ver cómo desde una lógica de justificación, de realidad, de diagnóstico, desde una visión más amplia, puedo hacer propuestas de innovación territorial en mi territorio, en lo ambiental, lo económico, lo social, lo político, lo ambiental, en una de ellas, en varias, es decir, hay un diagnóstico territorial de innovación, ya sea para fortalecer lo que hay o para solucionar problemáticas que encontramos en nuestros territorios y tenemos una cartilla, tenemos un ABC de cuáles temas incluir, cómo se identifica, qué podemos preparar. Y eso para mí realmente es un aporte de innovación del territorio, pero no con cualquier visión, con una visión territorial sostenible. Y por supuesto hay mucho más por ampliar, pero si no les emociona eso, realmente están mal en el tema porque es una pasión hablar de innovación, hablar de territorio, hablar de una visión dinámica de vida territorial sostenible, de impacto. Y si ustedes Yo sé que no sí. trabajan el tema, lo pueden mejorar dentro de su léxico y hablar de una visión más amplia de esos procesos de innovación. Es que realmente aplica para todas las carreras, aplica para todos los conceptos y tiene una visión bastante holística, la verdad, una visión bastante amplia, general. Digamos a la parte final del programa y quiero dedicárselos a todos ustedes que les gusta la innovación territorial y a los que les gusta el tema de la sostenibilidad. Ha sido muy inspirador estar junto a Julio César Caro Moreno. Hemos desarrollado estrategias en clave de crecimiento regional sostenible. Agradecemos a todos ustedes por escuchar y por ver nuestro programa, a todos los colaboradores, a Radio SAP, a Sonat Radio, como siempre, con el profesor Jorge Eliezer Bautista, a Harold, que está en el máster, a Nicolás de Radio SAP, que está como siempre ayudándonos a todos nosotros desde el máster en Bogotá. Gracias a todos ustedes, nuestra audiencia fiel, nuestros principales crack, ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Gracias por participar, por sus comentarios, sus ideas, sus esfuerzos, sus preguntas. Nos hacen crecer, nos hacen ir buscando nuevos crack y ir descubriendo nuevos expertos como el profesor que hoy entrevistamos en nuestro programa, aunque sabemos que este programa es muy corto para un tema tan complejo y tan amplio, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que Desconectados 4.0 siga vivo, siga creciendo, siga siendo una open class, siga siendo una clase ampliada para toda nuestra audiencia, porque tenemos la costumbre de vernos y de enfocarnos como si en todos nuestros caminos estuviéramos dando una clase. Los animamos a seguir este maravilloso podcast, a que usted por favor se suscriba, si no se ha suscrito, active la campanita para que pueda recibir la notificación cada vez que tengamos un invitado tan especial como el que tenemos hoy. Profesor Julio César, de forma muy rápida, un mensaje para nuestra audiencia y para toda la audiencia de Desconectados para que nos siga nuestro programa y cómo se sintió en la entrevista. No, pues para mí fue un lujo estar acá. Realmente he visto y seguido tu trayectoria y la de ustedes. Me siento muy orgulloso de haber estado en el programa. Espero haber motivado temas, conceptos. Hay mucho por hablar. Realmente
Hay que empezar y las oportunidades se van generando. Me alegró muchísimo. Voy a leer muy atento los comentarios, seguramente van Pues, a haber muchos. por Y supuesto. voy a quienes tengan dudas, inquietudes, estén desarrollando alguna temática y quieran de pronto que les recomiende bibliografía o algunos aportes, estaré atento y estoy casi seguro que nos van a pedir que volvamos a trabajar otra temática o esta temática a profundidad, entonces estaré presto. Te agradezco y muy contento, muy feliz. Fue un Invi- placer. Invítenos a todos nuestros amigos a seguir el programa, a todos los que nos están escuchando, por favor, compártanlo, sigan nuestro programa, denles un like si les gusta, si quieren más contenido como este, denles un like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Como siempre, su servidor y amigo Gerson Ortega, Desconectados 4.0 llega al final, no sin antes darle las gracias y decirles a todos, nos vemos dentro de muy poco tiempo. En 8 días tenemos un nuevo programa con una nueva información para ustedes y con mucho amor, como siempre, desde el corazón para todos ustedes. Un abrazo cordial, nos vemos pronto. Bye bye, cuídense mucho.